experiencias que él nos va a compartir el día de hoy, muchachos, son cosas que realmente creo que nos pueden servir para dar un paso más en la ciencia que estamos haciendo, ¿no? Entonces, siempre tratar de ver cómo, con todo el conocimiento que nosotros generamos, cómo podemos apoyar, aportar, generar empleos, generar una diferencia en nuestro país. Es algo de lo que vamos a platicar. La conferencia magistral se titula Nanovehículos, nanomotores y otras nanocosas. Para platicarles un poquito del doctor, él nació en la Ciudad de México, es egresado del Instituto Politécnico Nacional, muy buena universidad. Hizo su maestría y su doctorado en la Universidad de Ginebra, en Suiza. Después se vino 3 años al CIPNOR, donde tuvieron el privilegio ahí de convivir y compartir algunas experiencias con él. Y luego se fue a un postdoc al Departamento de Microbiología de la Universidad de Alberta, en Canadá, en donde estuvo haciendo, yo creo que ahí se le abrieron muchas expectativas por lo que veo en su currículum, porque se hizo consultor de algunas empresas como Environment Canada, Desert Energy Research. También fue consultor del Instituto Colombiano de Petróleo y también ha sido consultor aquí en Pemex, lo cual, la verdad, pues somos muy afortunados, ¿verdad? De que alguien que se haya ido a estudiar tanto, pues vuelva a México a retroalimentar y a formar más muchachos, ¿no? Con esa mentalidad. Ha tenido también patentes, por supuesto. Tiene una patente en Estados Unidos para el proceso enzimático de desulfuración de combustibles petroleros. Otra patente, 2 patentes nacionales de carácter ambiental. Y, por supuesto, como investigador, pues ha publicado más de 150 artículos, lo cual a mí me llamó mucho la atención de que el Sevier en el 2011 lo reconoció como el premio Scopus por ser el científico mexicano más citado en el área de ciencias agropecuarias y biotecnología. Dije, wow, ni siquiera sabía que existía ese premio, ¿verdad? Qué bonito. Fue además premio estatal en el estado de Morelos, mérito estatal a la investigación en el 2009 y mención honorífica al mérito ecológico por la Semarnat en el 2005. Por supuesto, con todos estos títulos, pues él es investigador nivel 3 del SNI. Entonces, le cedemos la palabra deseando que mucho de su energía, conocimiento, pues nos llegue aquí a todos los estudiantes y a todos los profesores que estamos. Doctor, adelante y gracias. Sí, pues muchas gracias, gracias por la introducción y gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer poder compartir con los estudiantes, compartirles qué es lo que nosotros realizamos aquí en el Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM. Voy a compartirles la pantalla. Y creo que ya la están viendo. Y yo quiero comenzar con esta imagen. Este es un consultorio médico del siglo XVII. Y como ustedes pueden ver, pues la tecnología médica ha cambiado muchísimo, ¿no? Actualmente los consultorios médicos están llenos de equipo de alta tecnología para la detección y el seguimiento de los pacientes. En aquel entonces, pues la terapia más concurrida era pues las sangrías, ¿no? En realidad casi querían arreglar cualquier padecimiento con ese tipo de tratamiento. La medicina ha cambiado mucho y seguirá cambiando. Y lo que les vengo a presentar aquí es pues las bases de la oportunidad que tiene la nanotecnología para poder incidir en estos cambios en la tecnología médica. Y para eso también les voy a enseñar aquí una pequeña película, y se trata de una película de ciencia ficción. Ninguno de ustedes había nacido en el 1966, pero en ese año esta película pues fue un hito en la historia del cine y en la historia de la ciencia ficción. Y de lo que se trataba, El viaje fantástico, pues era de que un personaje muy importante que tenía secretos de Estado sufre un accidente y tiene pues un coágulo en el cerebro. Y como se imaginan los autores de esta película,
es que podían reducir a las personas y a las naves. Aquí ustedes están viendo, estos son los exploradores dentro del cuerpo de este personaje. Entonces los inyectan, los reducen y los inyectan en el torrente sanguíneo. Y bueno, se enfrentan a anticuerpos, a 10,000 situaciones de peligro. Y pues como se imaginan ellos, pues es que es la sala de control es como una sala de control del espacio, y ellos tenían que salir del cuerpo lo más rápido posible para no regresar al tamaño normal dentro del cuerpo, ¿no? Entonces así es como en 1966 se imaginaban que podía ser la medicina de aquel entonces o en el futuro, o sea que las gentes pudieran hacer naves muy pequeñas que pudieran entrar dentro del cuerpo. Bueno, vamos a dejar esta parte del viaje fantástico y como les digo, fue realmente un hito en la historia de la ciencia ficción. Y regresemos a la realidad. La realidad, por ejemplo, nos encontramos enfermedades como el cáncer, que en realidad no es una enfermedad, es una serie de enfermedades con características diferentes, pero pues que todas ellas tienen el proceso de proliferación celular descontrolada. Y el cáncer, a pesar de todos los esfuerzos de investigación que se han hecho, aún es un problema de salud pública. Se mueren pues, alrededor de 12 o 16 millones de gentes anualmente debido al cáncer. Y como les digo, es muy difícil el tener una terapia adecuada para el cáncer debido pues, a la heterogeneidad que tienen los tumores cancerígenos, dependiendo del tejido. Es más, dentro del mismo tumor existen células con fisiologías diferentes. Entonces es un problema bastante complicado. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros ahora como herramienta para atacar el cáncer? Bueno, pues tenemos lo que se llama la quimioterapia, que es el procedimiento más usado hasta ahora. Y en la quimioterapia de lo que se trata es de introducir un agente citotóxico al cuerpo. Y este agente citotóxico pues matará a las células, esperando que mate preferentemente a las células tumorales, cosa que no es el caso. Y para evitar la alta toxicidad que tienen estos compuestos, lo que se hace, se administran en una forma de profármaco. Eso quiere decir que no tienen actividad biológica pues en la ampolleta o en la pastilla, sino hasta que se activan por medio de un sistema enzimático que son los citocromos P450. Entonces, estas enzimas lo que hacen es oxidan o transforman el profármaco para darle la actividad citotóxica, o sea, la capacidad de matar células. Esto se hace para evitar precisamente pues, una alta toxicidad de estos compuestos. En realidad son compuestos tóxicos, se están administrando a los pacientes un compuesto tóxico. Esta es la gran variedad. Voy a pasar estas diapositivas muy rápidamente para que ustedes se den cuenta de la gran variedad de estructuras químicas. Todos estos son compuestos usados en quimioterapia para el combate con el cáncer. Y como ustedes pueden ver, pues las estructuras son muy diversas. Este es el profármaco y luego de la oxidación por diferentes citocromos P450, estos se activan. Aquí vemos el tipo de reacción y los citocromos involucrados. Entonces voy a pasar rápidamente. Se trata de una gran diversidad de compuestos químicos con estructuras diferentes y todos ellos tienen que ser activados por la actividad enzimática. Me voy a detener un poco aquí en el tamoxifeno. Este es el fármaco más usado en quimioterapia para cáncer de mama. Entonces, por eso me detengo un poco. Esta es la estructura y puede ser oxidado o desmetilado para tener el compuesto citotóxicamente activo. Bueno, ya para terminar, ven la diversidad. Todos estos compuestos son comercialmente disponibles y son usados. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es tan difícil el combate a las células tumorales? Aquí les presento la expresión de estos citocromos P450 en diferentes tejidos. En negro es dentro del tumor de mama. Es un tumor de mama y como ustedes pueden ver la actividad o la presencia de citocromos P450 es menor que en los tejidos adyacentes no tumorales o en células sanas.
¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cuando se administra el químico para la quimioterapia, se activa preferentemente en células sanas y ese es el origen de los drásticos efectos secundarios que tiene la quimioterapia. Nosotros conocemos que la caída de pelo es uno de los efectos, pero es el menos grave. En realidad lo que está pasando es que estos fármacos atacan a células y a tejidos sanos también. Y ese es el gran riesgo que tiene la quimioterapia. Pero aquí ustedes pueden ver que el problema está en que hay más actividad de citocromo P450 en células sanas y no en las células tumorales. Por eso es tan difícil escoger una terapia, una quimioterapia para los pacientes. Otro de los problemas que se encuentran los oncólogos es también esta expresión de los citocromos P450 es dependiente del tejido del que se trate, ¿no? No todos los citocromos P450 se expresan de la misma manera en todos los tejidos. Entonces eso hace también muy difícil para el oncólogo decidir cuál es el tratamiento adecuado para el paciente y actualmente en muchos casos es un poco de ensayo y error. Claro, hay un conocimiento ya de muchos años en la quimioterapia. Sin embargo, si el tratamiento no funciona con un paciente, pues hay que adecuarlo. Entonces, un poco también de ensayo y error. Otra de las cosas que es importante decir es que el 20% de la población presenta niveles bajos de citocromo P450. Entonces, eso todavía dificulta más la efectividad de la terapia contra el cáncer. Bueno, ha habido intentos de llevar esa actividad citocromo P450 a las células tumorales. Una de ellas pues, es utilizando la terapia génica, en donde se puede introducir por medio de vehículos virales el gen que codifica el citocromo P450 dentro de las células. Y la otra pues, es utilizando anticuerpos que llevan o acarrean estas enzimas directamente a las células tumorales. Ninguna de estas dos estrategias ha progresado, a pesar de que ya fueron reportadas hace varios años, porque tienen pues, muchos problemas. Muchos de los equipos que se dedican a la nanotecnología y sobre todo a la nanomedicina están enfocados en llevar el medicamento específicamente a los sitios donde se requiere. En esto ha habido grandes avances. De hecho, ya hay medicamentos que se utilizan de base nanotecnológica en donde se lleva el medicamento al lugar en donde se requiere. Nuestro grupo de trabajo, nuestro grupo de investigación se ha enfocado en llevar las enzimas. Y entonces para eso hacemos nanobioreactores enzimáticos, ¿no? Y nuestro objetivo es llevar estas enzimas a los lugares donde se requiere. Trabajamos y empezamos a trabajar con cáncer, pero actualmente tenemos varios investigadores trabajando con otro tipo de enzimas. Hay muchas enfermedades que son que su origen es una deficiencia de actividad enzimática. Bueno, el ser humano tiene más o menos 60 citocromos, tiene 60 genes que codifican para citocromos P450. Es una gran diversidad. En especial, algo muy importante es este citocromo P3A4, que es el encargado de activar una gran variedad de medicamentos, de profármacos, pero también está involucrado pues, en la desintoxicación del cuerpo. Este citocromo es, digamos, el más importante. Uno de los problemas de los citocromos de animales, ¿no? Es que son enzimas que están embebidas en membranas y que son inactivas cuando se encuentran libres de estas membranas. Entonces es muy difícil trabajar con ellos. Son muy inestables, no se pueden producir heterólogamente debido a que su configuración tridimensional, su forma activa depende del ambiente lipídico. Entonces, nosotros decidimos buscar un citocromo similar, pero que fuera soluble y que tuviera actividad similar a la del citocromo 3A4. Y encontramos este citocromo P450 de Bacillus megatherium. Es un citocromo bacteriano
que es soluble y es estable y presenta una actividad similar a la de los citocromos de los mamíferos. Afortunadamente obtuvimos este citocromo, el gen para este citocromo de Franz Arnold, del Tecnológico de California, que fue premio Nobel creo que hace 2 años. Entonces pues realmente nos vimos muy beneficiados en el hecho que nos haya obsequiado este gen para poder nosotros producir en nuestro laboratorio este citocromo P450. Este citocromo había sido evolucionado por ese equipo para tener una actividad peroxidasa incrementada. Sin embargo, cuando llegó a nuestras manos nos dimos cuenta que la estabilidad de este citocromo pues era muy baja. Imagínense, solo su tiempo de vida era menos de 2 minutos. Entonces, pues era impensable el poder trabajar con un citocromo que tuviera tan poca estabilidad. Entonces, la primera tarea a la que nos abocamos fue a estabilizar este citocromo, ¿no? Y nosotros habíamos venido estudiando desde hace ya muchos años el proceso de inactivación de las peroxidasas, y nosotros bautizamos como inactivación suicida, en donde los radicales libres producidos en el sitio activo de la enzima pues oxidaban a la propia enzima, abriendo el grupo prostético hemo y pues inactivando la enzima. Entonces, lo que nosotros hicimos pues fue utilizar la química computacional, una herramienta muy poderosa, y para poder modelar una proteína es muy difícil porque se consume mucho, digamos, poder de computación, se requieren supercomputadoras para poder hacer una simulación, por lo que decidimos utilizar un método híbrido, ¿no?, de mecánica cuántica y mecánica molecular. Ahorita les explico cómo es esto. Entonces, con este método híbrido, lo que nosotros pudimos fue modelar más o menos en mecánica molecular, pues la totalidad de los átomos de la enzima y el sitio activo en mecánica cuántica. O sea, en más o menos 300 átomos fue lo que se hizo. Se utilizaron estos softwares para hacerlo. Y la idea de esta experimentación, porque es una experimentación in silico, ¿no?, es dentro de la computadora, fue poder modelar por mecánica cuántica lo que es el sitio activo y la primera capa de aminoácidos alrededor. Y todo el resto de la proteína pues fue modelada por mecánica molecular. Entonces, lo que hicimos, el experimento consistía en retirar un electrón del grupo prostético hemo, del sitio activo, y luego buscar de dónde venía el electrón que iba a neutralizar ese radical libre. Una vez que se encontraba el aminoácido en donde se basaba o la probabilidad de que el electrón viniera de ese aminoácido, se recorría la zona cuántica y se volvía a hacer el experimento hasta llegar al exterior de la proteína. Bueno, con esta herramienta vimos 4 caminos que tenían los electrones para llegar al sitio activo. Aquí está marcado como esferitas de color rosa. Esa es la probabilidad de la formación de un radical libre, ¿no? Entonces, entre más grande la esfera, es más probable que el electrón provenga de ese átomo, ¿no? Entonces, como les decía, encontramos 4 caminos que llevaban los electrones desde el exterior de la proteína hasta el sitio activo. ¿Y qué fue lo que hicimos? Bueno, una vez detectados, no quiero que vean toda esta tabla, lo único que escogimos los residuos que estaban cerca del sitio activo y que presentaban una densidad de spin alta, ¿no? O sea, que era probable que perdieran un electrón. Una vez encontrados estos, pues nos dedicamos a mutarlos con mutagénesis sitio dirigida con el objeto de incrementar su potencial de ionización o su potencial de óxido reducción para que no se oxidaran y no perdieran ese electrón.
Entonces, aquí están marcados en gorditas y hicimos estas variantes por mutación sitio dirigida. Y como ustedes pueden ver, bueno, hubo algunas que algunas que perdieron la velocidad de transformación, ¿no? Pero más o menos todas se mantuvieron en el mismo orden que la nativa. Y algo muy importante, encontramos dos variantes que tenían una constante de inactivación menor. Eso quiere decir que tenían un tiempo de vida mucho mayor. Entonces hicimos la combinatoria de estas dos mutantes y encontramos una variante que era totalmente estable, ¿no? Y que tenía pues tiempos de vida media muy grandes. Entonces habíamos resuelto, aquí es lo importante, es ver lo poderoso que puede ser la química computacional para predecir qué es lo que va a pasar antes de hacer mutaciones, digamos. La otra estrategia hubiera sido hacer mutaciones aleatorias hasta encontrar una mutante y aquí pues nos ahorró realmente esta herramienta computacional, nos ahorró mucho tiempo, ¿no? Encontramos una variante, entonces ya teníamos nuestra enzima, ¿no? Que iba a poder ser utilizada. Y luego la pregunta era, bueno, algo muy importante se me estaba pasando, estos residuos que escogimos, pues todos ellos están en la vía que el sistema híbrido nos había mostrado, ¿no? Entonces, como les decía, es una herramienta muy poderosa para predecir qué va a pasar en el laboratorio antes de hacer los experimentos de mutación en las proteínas. Bueno, ya teníamos nuestra enzima y el segundo paso era en qué vehículo la vamos a llevar. Entonces, ahí nosotros decidimos trabajar con cápsides virales. No se trata de los virus, se trata de la cápside proteica que envuelve a los virus, pero sin el contenido genético. Esto hace que no sean infecciosas. Entonces, lo que se hace es, se toma el gen que codifica para la proteína de capa y se produce heterólogamente en alguna bacteria o en alguna levadura. Entonces, estas proteínas tienen, la evolución las ha hecho fantásticamente bien porque tienen la propiedad de autoensamblarse. Eso quiere decir que si yo pongo estas proteínas de capa en condiciones adecuadas de pH y fuerza iónica, pues van a formar las esferas espontáneamente, no necesito meter energía ni nada de eso para hacer. Entonces tienen grandes ventajas. Una, pues que son esferas huecas de proteína, que están muy ordenadas y se autoensamblan. Otra cosa que es importante para nosotros es que tiene una gran cantidad, bueno, una superficie específica muy alta y una gran cantidad de grupos reactivos. ¿Por qué es importante que la superficie tenga grupos activos? Bueno, porque ahí podemos ligar ligandos específicos para receptores, o sea que podemos funcionalizar estas cápsides para que sean reconocidas por receptores específicos de las células. O sea, podemos dirigir específicamente estas cápsides al tejido o a las células que nosotros queremos. Otra cosa importante es que son cavidades, o sea, vacías en el interior en donde podemos meter, aparte de otras cosas, nuestras enzimas. Son estructuras porosas, o sea, que permiten la entrada de sustratos y la salida de productos, y muchas de ellas tienen la capacidad de ser internalizadas por las células. Hay una gran diversidad de virus, entonces hay una gran diversidad de cápsides virales. Hay algunas que son muy complicadas, hay otras que son sencillas, que están compuestas de una sola proteína. Y tienen tamaños pues, que van desde los 20 nanómetros pues, hasta casi los 1000 nanómetros. Hay de todo en la naturaleza. Nosotros lo que queríamos probar era que poder encapsidar o encapsular una enzima dentro de estas cápsides virales y que pudiera funcionar como nanoreactor, ¿no? Que pudiera transformar un sustrato en un producto. En nuestro caso, lo que queríamos era activar un profármaco a su producto activo. Entonces, eso es lo que pretendimos probar. Y empezamos a trabajar con un virus, que es un virus de frijol, el frijol pinto creo que se llama, el cowpea, y que tiene 30 nanómetros de diámetro. Este
nosotros podemos producirlo en E. coli en grandes cantidades y luego poner las proteínas en ciertas condiciones y que se ensamblen solitas. Algo que nos ayudó mucho para la encapsidación es la complementariedad de cargas. Estos son los monómeros de la proteína de capa, que son positivos en el interior y nuestra superficie de nuestro citocromo es negativa. Esta complementariedad electrostática hace que se encapsulen en el interior y no en el exterior nuestras enzimas. Entonces, lo que nosotros queríamos era producir un nanoreactor como este. Y aquí les enseño los resultados. Aquí ustedes pueden ver una micrografía de electrónica de transmisión. Estas esferitas son los virus, tienen más o menos 27 nanómetros de diámetro. Algo que es la envidia de los nanotecnólogos es la monodispersidad de estas preparaciones. La naturaleza ha hecho que estas cápsides tengan realmente todas el mismo diámetro. Aquí ustedes pueden ver que la desviación estándar de los diámetros es apenas de 2.4 nanómetros, quiere decir que son monodispersas. Y en estas cápsides virales fuimos capaces de meter 14 moléculas de citocromo por cápside, ¿no? Con una concentración pues, que es bastante alta. Y estas cápsides se mantienen después de estar funcionando como reactores enzimáticos. Pero no estábamos conformes, nosotros queremos meter mucha actividad. Lo que pretendemos es que los tumores tengan hasta 100 veces o más veces más citocromo, más actividad citocromo P450 que las células sanas, para que los efectos secundarios se reduzcan en la quimioterapia. Entonces, buscamos otra cápside viral más grande de 64 nanómetros y esto es un bacteriófago. Tampoco es, al igual que el virus del COPI, los bacteriófagos son inocuos para los animales, no nos hacen ningún daño. Y les recuerdo, estas son solo las cápsides, es una esferita de proteína sin contenido genético, no son infecciosas. Bueno, aquí sí tuvimos que utilizar una estrategia diferente porque para el ensamblado de esta cápside se requiere un templado, un péptido que sirve de templado. Entonces, lo que tuvimos que hacer fue una proteína de fusión entre el templado peptídico y nuestro citocromo P450 y luego expresarlo conjuntamente con la proteína de capa y entonces esta encapsulación se produce in vivo dentro de las bacterias que nos sirven como productoras. Se usaron dos sistemas, uno de coexpresión, o sea que expresar las dos al mismo tiempo, y otras de expresión diferencial con diferentes inductores. Y el mejor resultado lo tuvimos con la coexpresión, en donde tuvimos bastante buena producción y sobre todo lo que nos interesaba era el número de citocromos por cápside. Y en esta expresión diferenciada también obtuvimos muy buenos resultados. Y escogimos esta última, como ustedes pueden ver, solo por que la actividad era mucho mayor que en el caso de la coexpresión. Bueno. Aquí ustedes pueden ver cómo funcionaban en términos catalíticos o de transformación enzimática y como ustedes pueden ver, evidentemente hay una pequeña disminución en la velocidad de transformación con respecto al citocromo libre, pero mantiene el 80% de la actividad, cosa que es muy buena. Igual la afinidad aumenta, la constante de afinidad aumenta un poco, eso quiere decir pues, que hay limitaciones de transferencia de masa debidas a que la enzima está ahora dentro de la cápside y no en el exterior. Entonces hay ciertas limitaciones. Pero sin embargo, nuestros reactores pues, fueron muy buenos. Y aquí están las fotos. Estos son los nanoreactores enzimáticos conteniendo citocromo P450 y también pueden ustedes ver que son monodispersos. Este es el diámetro con su desviación estándar. Y algo muy importante, ahora en lugar de tener 14 moléculas de citocromo P450 en el interior, pues tenemos 110 moléculas de citocromo, o sea que tenemos una mayor actividad. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y estos nanoreactores son capaces de activar al tamoxifeno? Que les recuerdo, es
el profármaco más usado para el tratamiento de cáncer de mama. Y bueno, lo hicimos, ensayamos varios fármacos, ¿no? Entre ellos el tamoxifeno y también el resveratrol, que es un, digamos, medicamento, un fármaco emergente. Ahorita platicamos de él. Bueno, lo primero que encontramos es que sí, efectivamente, nuestros nanoreactores podían transformar y producían exactamente los mismos productos que los citocromos humanos. O sea que no había ninguna diferencia en ese sentido y el más activo de los fármacos, el 4-hidroxitamoxifeno, se producía perfectamente. Entonces, ahí y con buenas propiedades catalíticas. Entonces, nuestros nanoreactores podían tener la función que tenían los citocromos naturales dentro del cuerpo de los pacientes. Y el resveratrol, esto es importante porque es un fármaco que ahorita tiene, la gente piensa que puede resolver muchas cosas, habrá que esperar a que sean ciertas. Se le han dado propiedades claro, es antioxidante porque es un polifenol y todos los polifenoles son antioxidantes, pero se le ha marcado como antiinflamatorio, cardioprotector, y anticancerígeno. Bueno, y lo que nosotros hicimos fue ver si este citocromo también, el pisenatol es el compuesto activo del resveratrol y nuestros citocromos, nuestros nanoreactores eran capaces de activar también al resveratrol. Esto es importante, el resveratrol se encuentra sobre todo en el vino tinto, entonces es altamente recomendable tomar una copita de vino tinto o 2 todos los días para estar protegido. Bueno, lo que hicimos, bueno, una lipoinfección en células tumorales. Utilizamos células tumorales en un principio cervicuterinas, las famosas HeLa, y las lipoinfectamos. Y aquí ustedes pueden ver, tenemos aquí la tinción para el núcleo. Aquí es una cumarina que es sustrato específico del citocromo P450 y que produce una fluorescencia verde. Entonces, como ustedes pueden ver, las células tumorales presentan una actividad citocromo P450 basal, pero una vez tratadas con nuestros nanoreactores, pues la actividad de citocromo en el interior pues, se ve incrementada de manera muy importante, ¿no? Y eso es lo que estábamos buscando. Después ya teníamos el reactor, ya sabíamos que podíamos meterlo a las células, incrementar la actividad. Ahora lo que queríamos era dirigirlo específicamente. Como primera aproximación utilizamos ácido fólico. El ácido fólico, hay receptores de ácido fólico pues en una gran diversidad de células. Las células tumorales tienen una mayor densidad de receptores de ácido fólico. Entonces, pero no es específico, pero sin embargo, para probar el principio nos servía. Y la idea era tener nuestros nanoreactores, luego ponerles ácido fólico, pero antes de eso, les pusimos una capa de polietilenglicol, que es un polímero que enmascara al sistema, las proteínas al sistema inmune. Quiere decir reducir la inmunogenicidad de nuestras cápsides. Acuérdense, nuestras cápsides son proteínas y las proteínas crean una reacción inmune que puede ser más peligrosa que el tratamiento. Una vez cubiertas con polietilenglicol, la inmunogenicidad de nuestros nanoreactores disminuye drásticamente. Vamos a verlo en resultados. Y la idea, en la punta de ese polietilenglicol había una molécula de ácido fólico para que fueran reconocidos por los receptores e internalizados. Aquí ya no había lipoinfección, era el proceso de reconocimiento e internalización. Aquí están nuestras micrografías electrónicas. Aquí está nuestra cápside viral con el citocromo y después la cápside viral con el recubrimiento de polietilenglicol y ácido fólico. Y aquí están las características catalíticas. Y bueno, claro, se reduce la actividad porque pues la enzima está cubierta ahora sí por una capa de proteína y después una capa de polímero y ácido fólico. Entonces, claro, la dificultad para que entre el sustrato y salga el producto, bueno, pues se esperaría. Pero, sin embargo, tiene una muy buena actividad todavía a pesar de todo eso. Aquí, bueno, rápidamente cómo incrementa el diámetro debido a esas capas, ¿no? Entonces, pues se va incrementando, ¿no? De 66 a 77, o sea, 10 nanómetros de diferencia, que son pues, las capas que le pusimos en el exterior.
Y aquí sí, aquí estamos igual con las mismas células de cervicouterinas tumorales, pero aquí ya no usamos ninguna ayuda para la internalización, sino simplemente es un proceso de reconocimiento específico e internalización. Y aquí ustedes pueden ver la actividad citocromo, se ve incrementada aquí de manera muy significativa. Y lo hicimos ahora sí en células tumorales de mama. Entonces, aquí también ustedes pueden ver que hay un incremento importante. Y eso es lo que estábamos buscando. Y en este caso, están dirigidas por medio de receptores de ácido fólico. La pregunta es, bueno, ¿y esto sirve o no sirve? ¿Realmente disminuye, hace más eficiente el tratamiento? Y lo que vemos aquí son la viabilidad celular. En blancas es el tratamiento con tamoxifeno sin a las células tumorales sin los nanoreactores, entonces pues para matarlas se requiere más o menos una concentración de 60 micromolar. Sin embargo, ya con el tratamiento con nuestros nanoreactores, la dosis disminuye casi a la mitad. Igual en el caso de las células tumorales de mama. ¿Qué implica esto? Bueno, pues que las dosis van a ser menores y esto va a reducir los efectos secundarios drásticos de la quimioterapia y va a ser más eficiente porque estamos incrementando la activación del fármaco en el tumor y ya no de manera sistémica en el cuerpo. Aún para hacer más eficientes nuestra terapia, combinamos la actividad enzimática con un tratamiento de fotodinámico. Pusimos aquí un derivado, una porfirina, que con radiación en el infrarrojo, en el ultravioleta, produce radicales libres que también matan a las células. Y bueno, teníamos nuestra cápside y ahora en lugar de utilizar ácido fólico, utilizamos un derivado de estradiol. Acuérdense que pues, en las células, en los tumores cancerígenos de mama hay una gran cantidad que son sensibles, o sea, que tienen receptores de estradiol, y por eso es el tamoxifeno. El tamoxifeno se utiliza cuando el cáncer es estrógeno positivo. Entonces, este derivado tiene la virtud de que es 17 veces más afín que el 17 beta estradiol natural por los receptores de estrógenos en las células, o sea que es un ligando mucho más efectivo. Entonces, esta es la química que usamos para funcionalizar y pues aquí está el resumen, ¿no? Tenemos aquí nuestras cápsides, aquí ustedes pueden ver cómo la carga va cambiando conforme se van modificando las diferentes modificaciones superficiales. Evidentemente, aquellos que tienen la porfirina, que es la terapia fotodinámica, pues son fluorescentes, los otros no. Y aquí algo muy importante es la actividad. Nuestros nanoreactores conteniendo citocromo P450, con la capacidad fotodinámica, cubiertos con poliestirenglicol y en el extremo un estradiol para ser reconocido, todo eso, pues ya era digamos, una partícula bastante inteligente, en el sentido que podía realizar dos funciones y aparte dirigirse específicamente a las células que nosotros queremos que sean tratadas. Y aquí están las fotografías confocales, de microscopía confocal, en donde podemos ver la presencia de la porfirina, que es el agente de fotodinámica, y luego la actividad citocromo P450 en el interior. Fíjense cómo en estas células tumorales, estrógeno, receptor de estrógeno positivas, sí se internaliza, y en aquellas células tumorales que no son positivas con receptores, no se internaliza. Eso quiere decir que aquí demostramos, aparte hicimos experimentos de competencia con estrógenos, con el 17 beta estradiol, y es claro que estas nanopartículas son reconocidas por los receptores de estrógeno. Y aquí ustedes pueden ver, bueno, pues las fluorescencias tanto de la actividad fotodinámica como de la actividad enzimática.
Y bueno, los tratamientos, y aquí lo que nos dimos cuenta es que, bueno, entre más nanopartículas se ponen, pues más efectivas son en matar células tumorales, y que la combinación de las células, de la luz, de la activación por luz en la terapia fotodinámica y en la presencia enzimática hacen mucho más efectiva el tratamiento cuando es completo con luz y el tamoxifeno, como ustedes pueden ver aquí. Y la respuesta inmune, pues como ustedes pueden ver, el cubrimiento con polietilenglicol reduce drásticamente esa respuesta inmune. Eso quiere decir que sí las podemos administrar fácilmente en el S. Quiero decirles que esta estrategia está patentada. Recientemente nos otorgaron la patente mexicana, pero hace un año nos otorgaron la patente norteamericana. Curiosamente, se tardaron, a pesar de que metimos la patente en México mucho antes que en Estados Unidos, nos resolvieron más rápido en Estados Unidos que en México, pero afortunadamente ya tenemos las dos patentes. Y esta es, digamos, la competencia para demostrar que realmente se está pegando a los receptores de estrógeno. Bueno, entonces esta es la sinergia que pasa cuando tenemos la terapia fotodinámica. La luz produce grupos superóxido. Estos superóxidos, dentro de las células hay superóxido dismutasa que produce peróxido de hidrógeno, y este peróxido de hidrógeno pasa al sitio activo del citocromo P450, y bueno, eso hace que tengamos una sinergia entre las dos terapias. Quiere decir que es más efectivo cuando están las dos terapias que la suma de las dos. De manera individual. Bueno, quiero presentarles ahora, esto es lo que hemos hecho en cuestiones de nanoreactores. Estamos trabajando con otras enzimas, pero ahora les quiero mostrar una peliculita. Estos son nanomotores, tienen 200 nanómetros de diámetro, ¿no? Y vean cómo tienen propulsión. ¿Por qué? Porque estos nanoreactores son de platino y en presencia de peróxido de hidrógeno producen oxígeno, y como son conitos, pues entonces tienen esta posibilidad de movimiento, ¿no? Estamos hablando de 200 nanómetros de diámetro, son realmente nanomotores que tienen fuerza motriz propia a la hora de romper el peróxido de hidrógeno en oxígeno y agua. Ahora, ¿qué pasa si estos nanoreactores, yo les pego aquí una lectina, que es algo que reconocen las bacterias, y aquí tenemos un cultivo de levaduras, que son las células grandes, y bacterias, que son las células chiquitas. Entonces, ponemos a funcionar este nanoreactor. Entonces encuentra con una levadura y pues no le hace caso, porque no tiene el receptor para pegar, el ligando para pegar a las levaduras. Sin embargo, cuando se encuentra con una bacteria, esa pues se le pega y se la lleva, ¿no? Entonces está realizando este nanomotor pues una labor de limpieza de bacterias dentro de un cultivo completo. Entonces estas son cosas, esta fabricación de estos nanomotores es muy sencilla, ¿eh? No crean que es algo muy complicado. Sin embargo, pues es muy bonito ver que estos nanomotores se pueden mover por sí solos, se pueden dirigir, como son magnéticos, se pueden dirigir con un campo magnético, y además se pueden funcionalizar para que hagan diferentes tareas. Nosotros usamos estos nanoreactores en un problema de contaminación que no tenemos en México, pero que es la presencia de armas químicas neurotóxicas. Entonces, el poner a un soldado o a un agente que vaya a limpiar sitios contaminados, pues pone su vida realmente en riesgo. Entonces, aquí se diseñaron nanomotores como agitadores, y que mejoren la oxidación y la desintoxicación de estas armas químicas. Y aquí ustedes pueden ver diferentes cantidades de nanomotores. O sea, poner 1 millón de nanomotores es poner apenas 1 mililitro o menos de 1 mililitro. Ahí hay más de 1 millón de nanomotores, son muy pequeños. Comparada la destrucción de estas
estos químicos, de estos neurotóxicos, comparado con una agitación magnética. Como ustedes pueden ver, pues los nanomotores son bastante eficientes y no necesitan de la presencia de nadie que esté agitando ni nada. Simplemente se depositan y ellos solos empiezan a moverse y a crear una turbulencia que facilita la destrucción. Bueno, ya en este trabajo anterior fue hecho en la Universidad de California en San Diego. Y este ya es trabajo hecho en nuestro laboratorio con nuestras manos. Y lo que hicimos fue crear nanomotores de virus. ¿Cómo hacer esto? Bueno, pues lo que propusimos fue hacer una partícula tipo Janus, o sea, con dos caras, y una cara cubierta con platino y la otra dejada pues con la proteína. Esto haría que hubiera una propulsión a la hora del rompimiento del peróxido de hidrógeno en un solo sentido. Si cubriésemos toda la partícula con platino, pues andaría sin dirección porque tendría quizá giraría en su propio eje, no habría dirección. Entonces aquí están las fotografías de cómo se hace esto. Se hace por una impregnación inclinada, ¿no?, de átomos de platino sobre la superficie del virus. Y aquí ustedes pueden ver, se ven como sombras. Bueno, pues esa es la parte que está cubierta con platino y esta que se ve clara es la parte de proteína que no está cubierta con platino. Aquí podemos ver el platino y cómo hay una mitad que no tiene platino. Aquí es otra, revisando la composición de esta parte de esta partícula, vemos que no hay platino en la primera mitad y después la otra mitad está. Eso nos asegura que tenemos nuestro virus. Estamos hablando de partículas de 20 nanómetros de diámetro, ¿eh? Son realmente muy pequeñas. También podíamos impregnarlas de tamoxifeno y el tamoxifeno soltar cuando cambiara el pH. Acuérdense que las células cancerosas tienen un pH ácido, no en el interior, sino en la parte exterior de las células. Entonces es conveniente que se libere, o sea, podíamos llevar el tamoxifeno y que lo liberara. Bueno, les voy a enseñar una película de estos virus nanomotores. Son los motores más pequeños que existen y aquí está. Aquí, primero, en ausencia de peróxido de hidrógeno, bueno, pues estos se mueven con el movimiento browniano, ¿no? O sea, el simple movimiento pues, de todo el fluido. Pero, ¿qué pasa cuando le ponemos 3% de peróxido de hidrógeno? Entonces, nuestros nanomotores de virus empiezan a moverse de esta manera, muy rápido. Estos son cientos de veces su diámetro por segundo, o sea, es realmente muy interesante esto de ver cómo estos virus tienen propulsión debido a esas burbujitas que vimos en los nanomotores, que son burbujitas de oxígeno, ¿no? Entonces, y el combustible en este caso, pues es el peróxido de hidrógeno. Entonces, pues como ustedes pueden ver, y recordando un poco la primera película que les pasé de esta historia de ciencia ficción de 1966, pues ahí vamos. Estamos haciendo cada vez medicamentos más inteligentes que puedan ser llevados solo al tejido que hace falta y en la dosis que hace falta y ya no de manera sistémica, que es lo que hacemos ahorita. Ahorita cualquier medicamento que tomamos, lo tomamos de manera sistémica y se va a todo el cuerpo y las dosis son altísimas para que llegue la dosis adecuada al lugar donde se requiere. En el caso del cáncer ese es el problema de los efectos secundarios. Bueno, para concluir y esperar sus preguntas, les quiero decir que ya muy pronto en las grandes clínicas y hospitales va a haber un servicio nanotecnológico o de nanomedicina. Va a haber una oficina especial de nanomedicina en los grandes hospitales en donde se van a utilizar todas estas nuevas terapias basadas en nanotecnología. Estoy seguro que en esos servicios también va a haber enfermeras, ¿no? Igual de bonitas que las enfermeras que actualmente nos atienden en los hospitales, pero van a ser un poco diferentes. Van a ser estas nanoenfermeras que nos van a ayudar a sanar de una manera mucho más inteligente. Entonces, pues esto sería todo de mi parte y estaría muy complacido si puedo responder a sus preguntas.
no sé cómo va a funcionar lo de las preguntas. Sí, muchísimas gracias, doctor. Muy, muy de películas de Hollywood en chiquito. Ujú. Muy interesante. Muchachos, para las preguntas vamos a ver a través del chat. Yo voy a ir leyendo las preguntas o si gustan levantar la manita también se puede. ¿Eh? Aquí tenemos una pregunta de Carla Trejo. Ella dice, ¿los nanomotores con lisina activa pueden ser específicos para una especie de bacteria? O sea, en los nanomotores podemos llevar casi cualquier cosa. Acuérdense que pueden ser funcionalizados. La química es muy vasta en ese sentido y casi cualquier material puede ser acoplado a otro material con química, con reacciones entre cruzantes químicos, se puede. Entonces, si se quiere llevar lisina, cualquier tipo de fármaco, se puede poner en la superficie. Y también hay sistemas nanoparticulados que pueden ser usados para ser embebidos en los medicamentos o en el producto que uno quiera. Hay nanopartículas mesoporosas que pueden ser impregnadas con estos medicamentos. Muchas gracias, doctor. También Georgina Bravata pregunta, fantásticos resultados. Felicitaciones por su investigación y por su presentación. Quiero preguntarle, ¿qué probabilidades hay que esta nanotecnología llegue a los servicios de salud? ¿Resultaría muy caro? Bueno, acuérdense que en los procesos de validación de los fármacos, pues es un proceso muy largo. Y afortunadamente ahora en la pandemia esos procesos se han recortado. En realidad, normalmente para que un fármaco salga al mercado pasan entre 10 y 15 años, desde que se hace el descubrimiento hasta que se hacen todos los ensayos clínicos y las validaciones. Hay una reglamentación muy estricta. En el caso del COVID-19, bueno, pues esos pasos se obviaron y se aceptaron pues con pruebas realmente muy preliminares, afortunadamente para nosotros. Sin embargo, en el proceso normal tarda mucho tiempo. Ya hay medicamentos dirigidos en el mercado, o sea que la nanotecnología está ya ahí en la farmacia. Y para este caso, bueno, faltan todavía muchas cosas por hacer. Estamos ahorita en colaboración con una farmacéutica haciendo ya ensayos en ratones. Entonces, bueno, pues de ahí falta mucho tiempo. Les recuerdo, el tiempo que pasa entre el descubrimiento de un fármaco hasta que se acepta y se pone en la farmacia, pues son entre 10 y 15 años. Nosotros esperamos que sea rápido, bueno, y que las pruebas que estamos haciendo pues sean positivas también. Así es, muchas gracias, doctor. También, pues ahora COFEPRIS está recortando mucho los tiempos. Se Pues sí. supone que va a ser más rápido el proceso. Yo pienso que a lo mejor va a ser una enseñanza de esta pandemia, ¿no? Que no podemos detener Sí, tanto tiempo la autorización de los medicamentos. así es. Idael Ruiz dice, muy interesante, felicidades. Salvador Reyes dice, súper interesante su trabajo, doctor Vázquez. Esta es una pregunta. ¿En la caracterización nanoenzimática observaron algunos tipos de inhibición enzimática? Bueno, en realidad no hemos, digamos, en los medios de cultivo, todos nuestros experimentos hasta ahora, lo que les presenté son experimentos in vitro. Entonces tenemos sistemas celulares y en donde hemos visto que pues la actividad es buena y con un tiempo de vida, digamos, operacional adecuado, ¿no? No hemos visto un proceso de inhibición. Habrá que ver, también hemos determinado la resistencia a las proteasas. Algo que pasa con muchos medicamentos proteicos en el cuerpo, pues es que las proteasas que tenemos inmediatamente acaban con ese medicamento. Esta cápside proteica protege a la enzima, a la actividad enzimática de la actividad de proteasas y las hace más resistentes. Entonces, es mucho mejor que administrar la proteína, digamos, desnuda, es mejor hacerlo en estas cápsides proteicas porque permanece más tiempo. No hemos visto efectos de agentes inhibidores en el caso del citocromo P450. Acuérdense que es una hemoproteína y que tenemos citocromos en el cuerpo, ¿no? Entonces, que son necesarios para nuestra función. Entonces, si hubiese inhibidores dentro del organismo, pues sería un problema, ¿no? No creo que sea el caso.
Muchas gracias, la doctora Kitty. Gracias, Rafael, por tu excelente presentación. Nos emocionan todos los resultados que han obtenido en tu grupo de trabajo. Me interesa preguntarte, ¿han considerado probar otros compuestos antioxidantes como fucoxantina? Sí, sí, bueno, primero quiero saludar a Kitty, que fue mi colaboradora durante muy tiempo y la recuerdo con muchísimo cariño. Hicimos cosas muy bonitas en aquella época, también las recuerdo con mucho cariño y también es medio seguido su carrera, también muy productiva y le envío un abrazo, aunque no la vea. Sí, la posibilidad de hacer muchas cosas. Estamos trabajando con algunos antioxidantes. Y estamos colaborando con gente que trabaja tanto en veterinaria como en acuacultura. Y estamos encapsulando diferentes antioxidantes y también, digamos, compuestos que promueven el mejor aprovechamiento de los alimentos en estos organismos, tanto en peces, crustáceos y en pollo. Y estamos metiendo estos antioxidantes para eliminar, digamos, la grasa amarilla en el pollo que castiga mucho los precios del pollo. Entonces, estamos trabajando en eso en colaboración con gente de la Facultad de Veterinaria del UNAM y con gente de acuacultura del Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la Universidad Autónoma de Baja California. Estamos trabajando en ese tipo de cosas. Excelente. La doctora Ana Reyes le pregunta, bueno, primero muchas gracias por la presentación, muy interesante. Y dice su pregunta, ¿estas nanopartículas cómo se producirían a nivel industrial? ¿De manera heteróloga o sintética? ¿Han hecho pruebas al respecto? ¿Cuáles serán las principales limitantes en el escalamiento? Es una pregunta muy interesante y efectivamente hay ya una gran experiencia en la industria farmacéutica y alimenticia de producir proteínas de manera heteróloga, de manera a gran escala. Sí, se utilizarían microorganismos industriales para producir la proteína y el sistema de purificación, dependiendo de la plataforma, no es tan complicado. O sea, pensamos que el costo no sería muy grande o no sería muy diferente a los costos de producción de proteínas recombinantes que se tienen actualmente. Gracias, doctor. Ixchel Moreno pregunta, bueno, primero, excelente trabajo y muchas felicidades. Y pregunta, ¿qué tan costoso es realizar este tipo de investigaciones? ¿Cómo resuelve la obtención de los recursos, estimado doctor Vázquez? Bueno, pues sí, esa es una pregunta clave en el sentido, sí es costoso, ¿no? Nosotros hemos sido muy afortunados porque hemos podido conseguir recursos, no solamente gubernamentales de CONACYT, que hemos tenido varios proyectos, sin embargo también de la industria privada. Gran parte de este trabajo fue financiado con un proyecto por British Petroleum. Utilizamos esos recursos para hacer investigación sobre las hemoproteínas, incluyendo el citocromo P450, y fue un proyecto que duró pues, más o menos 3 o 4 años y fueron muy generosos los de British Petroleum con mi laboratorio. Y actualmente estamos trabajando con una empresa farmacéutica que es Psicofarma, también en un proyecto, y hemos podido tener recursos de los dos lados, tanto de las instancias gubernamentales como CONACYT, y también pues de la iniciativa privada en proyectos. Entonces, en ese sentido sí hemos sido afortunados. Y sí, pues la investigación tiene un costo, es algo que se tiene que tomar en consideración, sobre todo cuando se hacen cosas pues, muy innovadoras que nadie ha hecho. Hay que utilizar muchos recursos analíticos, ¿no? Para probar lo que uno está haciendo. Pero afortunadamente nosotros hemos tenido suerte y esperemos que así siga. Excelente, qué bueno escuchar eso. Eh, Aquí está el doctor Ricardo Pérez, comenta fascinantes trabajos, muchas gracias por compartir y su pregunta es, ¿están trabajando en algún desarrollo ligado a SARS-CoV-2? No, fuimos invitados al inicio de la pandemia, yo pienso que por ahí de febrero fuimos invitados por el grupo universitario de COVID y
No quisimos porque hay muy buenos virólogos. Nosotros no somos virólogos, ¿no? En realidad somos nanotecnólogos o bionanotecnólogos y lo que se pretendía pues era hacer una vacuna y hay grupos muy importantes que hacen eso. Sin embargo, sí apoyamos al COVID y sobre todo al estado de Baja California en el sentido que pusimos a disposición nuestra infraestructura y hemos venido haciendo desde abril análisis de PCR para COVID, ayudando al sector salud del estado. Y entonces pusimos a disposición 3 PCRs en tiempo real para hacer eso y personal, ¿no? El gobierno del estado nos facilita los insumos y la universidad y el Centro de Nanociencias y Nanotecnología ha puesto personal y los equipos para realizar. Ahorita ya llevamos miles de análisis hechos, tenemos un equipo ahí muy bien coordinado, trabajan pues mañana y tarde, ¿no? Los PCR están funcionando casi todo el día y pero pues esa es nuestra contribución a la emergencia nacional del COVID-19. Qué bonito, muchas felicidades. Gastón Bacino pregunta, bueno, primero dice muy interesante su trabajo y su presentación. Su pregunta, ¿cuál es el estatus de propiedad intelectual de esta tecnología? ¿Ya están en algún proceso de transferencia o comercialización de la tecnología con alguna empresa privada? En este caso, tenemos, como les decía en la presentación, tenemos la patente mexicana y americana de este procedimiento de tratamiento del cáncer de mama específicamente. Y estamos colaborando con esta empresa farmacéutica, pero es para otro proyecto diferente. No tiene nada que ver con cáncer. Ok. Pues le damos las gracias al doctor Vázquez por el tiempo brindado en esta 20ª semana de posgrado. Muchas gracias por compartirnos toda esta experiencia, doctor, y esperamos pronto poderlo invitar en presencial a disfrutar de lo hermoso que es La Paz. Yo sé que es hermosa y estaré encantado de visitarlos. Pues gracias a todos ustedes por su atención y hasta la próxima. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.